Buenos días a todos. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Bienvenidos a Café con Propósito. Contento de estar una vez más, de iniciar una semana, la semana mayor para muchos. Yo creo que en todos lados, por lo menos aquí en Venezuela, se celebra la Semana Mayor, la Semana Santa. Está iniciando hoy y voy a iniciar hoy también una serie que consulté, por supuesto, a ustedes a través de las pesquisas que hacemos en Instagram, y quedó elegida comunicación efectiva, y de eso vamos a hablar esta semana por los siguientes días, de eso que es tan importante. Y a mí me gustó, realmente me agradó que se eligiera, que resultara pues elegida o elegido el tema de comunicación efectiva, porque es algo que me apasiona. Como he dicho muchas veces, una de mis máximas, uno de los pensamientos que creo que de alguna manera rigen más mi vida, buenos días, es que todos los problemas entre seres humanos son de fondo problemas de comunicación, ¿ok? Todos los problemas entre seres humanos son de fondo problemas de comunicación, y creo que es importante que eso lo sepamos, lo entendamos, y de esa forma, déjenme revisar aquí algo. Ok. Y de esa forma creo que es importante que podamos hacernos cargo de mejorar nuestra comunicación en la medida de lo posible. Y por supuesto, durante estos días pretendo darle algunas claves. Primero que nada, conocer algunas cosas, y por supuesto ir ordenando, ir diciendo, bueno, claro, en esta área necesito mejorar, en esta área quizás no tanto, en esta área necesito hacer algunos cambios, en esta área necesito cambiar completamente, porque es importante reconocer varias cosas. Y hoy quiero hablar, creo que de lo que para mí es el punto de partida, en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que tenemos que hacer, en cuanto a lo que tenemos que acometer, y es reconocer algo, una cualidad importante en todos los seres humanos, y que es vital para que nosotros podamos caminar hacia una mejor comunicación. Yo creo que lo primero a hacer es algo que en un momento me pregunté, y realmente me parecía mentira saber que todavía estaba vigente, ¿no? Ese modelo de comunicación que por lo menos cuando yo estudié, ¿no? Cuando yo estudié en primaria y en secundaria lo enseñaban, y lo siguen enseñando, lo he podido validar, que es que la comunicación está compuesta por un mensaje, por un emisor, por un mensaje y un receptor, para seguir en ese orden, ¿ok? Emisor, mensaje y receptor. Pero hay una serie de entramados allí que no nos enseñan, hay una serie de entramados allí que están presentes, y que si lo manejásemos como nos los explican y funcionara, sería perfecto, ¿ok? Pero si conociéramos todas estas cosas, dijéramos, no, esto realmente no es así. De hecho, recuerdo un amigo que él decía que él estudió coaching por algo que le pareció muy interesante. Él estudió informática, y él dijo, me pareció interesante que cuando le mandaba hacer algo a una computadora, la computadora hacía exactamente lo que yo le pedía que hiciera. Pero cuando le pedía algo a un ser humano, hacía exactamente lo que no le pedí que hiciera. Y él dijo, entonces esto me está inquietando, y necesito empezar a trabajar con el ser humano. Necesito empezar a trabajar con las personas para ver qué es eso que está pasando, que está generando algo que yo no estoy entendiendo. Entonces eso es lo que yo llamo hoy en este tema nuestra diferencia. Lo que nos separa de los seres humanos, esa condición de unicidad, que es precisamente tener un poder que yo llamo el poder interpretativo, ¿no? ¿Qué es el poder interpretativo? Es la capacidad de darle sentido a las cosas que vivimos, pero que es algo que es tan único que cada quien lo hace a su manera, que cada quien lo hace de la manera que quiere, que cada quien lo hace de la manera en que ha venido, o a través del trasfondo de lo que ha venido teniendo toda su vida. Nosotros como seres humanos, para comenzar a establecer una comunicación efectiva, debemos entender y aceptar, porque son dos cosas distintas, entender y aceptar que cada ser humano piensa distinto. Hay una frase que es muy famosa que dice, cada cabeza es un mundo. Yo cuando era niño, y a medida que fui creciendo, escuché mucho esa frase, que es como un refrán acá en nuestro país. Y yo decía, mira, qué interesante esto. Cada cabeza es un mundo. Y no lo entendía, realmente no lo entendía.
Ahora bien, cuando veo y empiezo a estudiar el lenguaje, me doy cuenta de que es así. Es decir, cada cabeza tiene un entramado de cosas. Y yo quiero que aquí los que han visto Café con Propósito anteriormente, recuerden que hemos hablado de creencias, que hemos hablado de principios, que hemos hablado de costumbres, que hemos hablado de hábitos, y todas esas cosas suman para ser como un filtro por el cual pasan las cosas, y que eso determina cómo nosotros vemos el mundo. Y esa es la primera característica que nosotros tenemos y que establece nuestra diferencia: cómo vemos el mundo. Para yo decir, mire, yo me voy a comunicar efectivamente, el primer principio, como les digo, y si quieren tomarnos del primer principio para entender y para poder sostener una comunicación efectiva, es entender que la otra persona piensa distinto a mí. Entender que la otra persona piensa distinto a mí, y eso está bien. De partida eso está bien, ¿ok? Que la otra persona no le parezca lo que a mí me parece, eso está bien. Que la otra persona tenga una opinión distinta, eso está bien. La comunicación está para poder, digamos, crear un espacio donde esas dos opiniones puedan convivir en paz, ¿ok? Nosotros los seres humanos tenemos algo interesante que se llama lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad de interpretar, es la capacidad de darle sentido a las cosas, es la capacidad de identificar algunas cosas, y eso lo vamos compartiendo a medida que nos vamos comunicando. Las comunicaciones difícilmente van a comenzar siendo, si las hiciésemos de manera honesta, difícilmente van a comenzar siendo comunicaciones totalmente efectivas. A menos que, ¿qué es lo que pasa? Y aquí entonces entra un tema que muchas veces a mí me gusta, digamos, ir como tocando, porque realmente lo vivimos todos nos enamoramos, todos sentimos atracción por otra persona. ¿Y cuál es ese tema? Que muchas veces disminuimos nuestra opinión y permitimos que resalte la otra opinión porque no quiero herir a la persona, porque quiero quedar bien con la persona, porque me interesa generar una amistad interesante con la persona. Pero realmente la comunicación se va a encontrar con esas diferencias. Necesito comenzar a respetarlas. Eso es lo segundo. El segundo principio para una comunicación efectiva: respetar que la otra persona piense distinto a mí. Respetar que la otra persona tenga un pensamiento muchas veces totalmente o diametralmente distinto al mío. Lo primero es reconocer que la persona piensa distinto. Lo segundo es respetar que piensa distinto. Lo segundo es respetar que la otra persona tiene una forma distinta de ver el mundo, porque fue criado de manera distinta, porque tiene un entramado de cosas en la cabeza que lo hace ser así, que lo hace ser en ese momento de su vida de esa forma. Yo escribí aquí: interpretamos, y eso es único. Es decir, cada quien lo hace de forma distinta. Cada quien piensa de manera distinta. Cada quien ve el mundo de manera distinta. Eso nos hace lo que mira, yo he buscado un término quizás que lo explique de manera más sencilla, pero quiero hacer uno que lo explique no más sencillo, sino mejor. Somos observadores distintos del mundo. Es decir, cada uno mira el mundo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tiene varios filtros. Esos filtros, si quieres, los puedes anotar si trajiste a esta cita, a este café, lápiz y papel. Son nuestras creencias, son nuestros hábitos, ¿ok? Son nuestros valores, son nuestros principios y son nuestras costumbres. Y eso es algo que a mí me parece asombroso. El lenguaje es algo tan poderoso que se separa del idioma. Y yo les voy a poner un ejemplo. Aquí en Venezuela, en mi país, existen varias regiones. Tita, que está conectada, creo, lo puede validar. Una de las regiones quizás, o las regiones que se separan más entre su forma de ver el mundo, son los andinos, los maravinos, los capitalinos y los orientales, quizás por resaltar de los que más he escuchado hablar, ¿no? Aunque Tita pertenece a los guaros. ¿Qué pasa? Que aunque hablamos el mismo idioma, tenemos un lenguaje totalmente distinto. Hay palabras que yo puedo decir acá en Oriente que pueden ofender a alguien en los Andes. Porque Tita se ríe porque ella dice que yo no parezco oriental. Porque
dado el lenguaje que compartimos aquí, digamos, esa manera que tenemos de ver el mundo nos separa totalmente, y aunque mantenemos la nacionalidad, mantenemos algunas costumbres, el lenguaje, es decir, lo que significa cada palabra para ellos es distinto a lo que significa para nosotros. Entonces yo de aquí parto desde un punto de vista. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien, ¿no? Y ese alguien me dice, no, es que yo quiero que me respeten, yo debo saber qué significa para esa persona el respeto. ¿Qué es lo que significa para esa persona respetar, ser respetado? Mira, por eso es que yo decía hace unos días que cuando hablaba del respeto, decía que el respeto es la disposición de dignificar a la otra persona. ¿Por qué es la disposición? Porque yo estoy dispuesto a darle lo que esa persona requiere para ser respetado. Porque para mí el respeto puede ser una cosa totalmente distinta a lo que puede ser para usted. Así el amor. Hay un libro extraordinario que se llama Los 5 lenguajes del amor, que nos enseña que lo que puede significar, yo puedo decir, bueno, yo amo a mi esposa, y como yo amo a mi esposa, yo le voy a dar un regalo, que está bien, y creo que es necesario muy de vez en cuando, o muy seguido, como quieras hacerlo, pero puede que para ella lo importante, para ella sentirse amada, no sea el obsequio, puede hacer otra cosa. Entonces necesitamos aprender a entender que no siempre las otras personas van a tener mi misma forma de mirar las cosas, mi misma forma de ver el mundo, mi misma forma de plantear las cosas. Necesito aprender a comunicarme. ¿Qué pasa? Alguien dice, no, pero es que yo me comunico. Realmente, si la otra persona no te está entendiendo, o no te está entendiendo de la manera más cercana a lo que tú quieres decir, realmente no te estás comunicando. Está mandando señales que no están siendo entendidas, pero no hay comunicación. Para que haya comunicación, debe recibirse y entenderse el mensaje. El tema es que ese mensaje se va a encontrar, antes de encontrarse con el receptor, o cuando se encuentra con el receptor, se va a encontrar con cierta cantidad de filtros. Yo digo que eso ocurre mucho con los gestos y algunos sonidos, ¿no? Acá en Venezuela hay sonidos como que digo, mira, eso es solamente un sonido, pero tiene tantos significados, puede ser interpretado de tantas formas. Por ejemplo, yo digo un ejemplo, un padre, ¿verdad?, está en su casa un sábado en la mañana y el hijo le dice, papá, te lavo el carro. Pero lo que puede el papá interpretar de eso es que el hijo quiere pedirle el carro, que se va a llevar el carro, que está ganando puntos. Entonces hay muchas cosas que van a ocurrir en nuestra mente, y el trabajo de nosotros, ¿verdad?, como comunicadores, como personas que queremos comunicarnos efectivamente, es procurar reducir algo que se llama brecha interpretativa. ¿Qué es la brecha interpretativa? Es la diferencia entre lo que yo digo y lo que la persona entiende. Eso es la brecha interpretativa. La diferencia entre lo que yo digo y lo que la gente entiende. Y necesito trabajar por reducir esa brecha, no por eliminarla, porque realmente es imposible eliminarla, dado que, como les vengo diciendo, somos seres que pensamos de manera distinta y que vemos el mundo de manera distinta. Entonces necesitamos aprender a trabajar en eso. Lo primero, ¿verdad?, entender que las personas piensan distinto a mí. Lo segundo, respetar que las personas piensan distinto a mí, ¿ok? Lo tercero, entender que hay filtros por los cuales va a pasar nuestro mensaje, ¿ok? Que si yo digo algo, yo debo entender que esa persona tiene una historia, y esa historia, ¿verdad?, y esa trayectoria, quizás donde nació, puede definir como yo pongo muchos ejemplos cuando enseño sobre lenguaje, enseño sobre comunicación, y uno de ellos es este que le decía del carro, de que papá, te lavo el carro, voy, ¿qué querrá? ¿Querrá pedirme el carro? ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a darle sentido a eso, y sobre todo, y mucho más importante, hay una frase que está en un libro que se llama Ontología del lenguaje, el cual les recomiendo si les gusta la lectura, pero realmente les gusta la lectura. Hay una frase que dice, las cosas no son como son, las cosas son como somos. ¿Qué significa esto? Entender y aceptar que gran parte de las cosas que nosotros creemos de los demás son cosas que hablan de nosotros más que de ellos. Hay una frase que dice, lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. Lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. ¿Qué significa esto? Que muchas veces creemos, ¿verdad?, que cuando yo hablo del otro, estoy hablando del otro, pero realmente estoy hablando de mi forma de ver al otro.
Porque yo puedo decir ciertamente, él tiene una forma distinta de pensar a la mía, pero debo reconocer que yo tengo una, y que esa forma de yo ver las cosas, que esa forma de yo pensar es como yo estoy siendo en ese tiempo. Y que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros juzgamos a otros, lo juzgamos según lo que yo haría en esa posición. Es por eso que muchas veces los que son mal pensados son, por lo menos yo creo, y eso es mi juicio y me voy a ser responsable, que muchas veces quienes son muy mal pensados son personas menos confiables, porque significa que si tú eres capaz de entramar toda esta cantidad de cosas en tu cabeza para juzgar a otro, es probable que tú harías lo mismo lo mismo que estás diciendo lo harías en el lugar de otra persona. Porque realmente, si ustedes se ponen a ver, muchos de los juicios que nosotros tenemos sobre otras personas ni siquiera son fundados, ni siquiera tenemos realmente una certeza de que eso va a ser así. Sencillamente que lo concebimos en nuestra mente y así lo empezamos a decir. Porque muchas veces nosotros tenemos problemas. Yo he escuchado mucho ese tema de que no puedo creer que no te des cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Sencillamente no se da cuenta porque no ve el mundo como lo estás viendo tú. Porque no estás viendo como estás viendo tú. Yo pongo a mis alumnos a hacer un ejercicio. Yo les digo, mira hacia allá, mira hacia el frente. ¿Ok? ¿Puedes ver lo que está detrás de ti? No, claro que no, porque estás viendo para allá. Y así ocurre en nuestra mente, en nuestra forma de ver el mundo. Nosotros tenemos sesgos cognitivos, tenemos partes de nuestra vida que no podemos ver. Por eso es que es bueno a veces pedir la opinión de otros, que sí ven quizás cosas que nosotros no estamos viendo. Pero no puede decir a alguien, no puedo creer que no lo vea. Claro que no lo va a ver, porque no está viendo lo que tú estás viendo. No está poniendo la atención a lo que tú le estás poniendo atención. No ve las cosas como tú la ves. Entonces, desde hoy, sé más amable. Cuando alguien no ve algo que tú ves, muéstraselo como alguien que no lo ve. No como alguien que no lo quiere ver. No como alguien que es ciego, que se hace el loco. No. Hazlo con con el cariño, con la consideración de que es una persona que no está viendo sencillamente lo que tú sí estás viendo. Y eso creo que nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra comunicación. No, las otras personas no tienen asientos preferenciales detrás de nuestros ojos para ver lo que yo estoy viendo. Es por eso que yo digo, cuando alguien me dice, no, que eso es obvio. ¿Obvio para quién? La obviedad es inauditable. La obviedad es inauditable. Lo que es obvio para mí no es obvio para el otro. No puedo decir que es obvio. Las cosas no son obvias. No hay obviedad que sea comprobable. Y eso es importante que lo aprendamos. Para tener comunicación efectiva, debo entender de que nosotros somos seres con un mundo pensante gigantesco y que compartimos como sociedad una parte de ese mundo. Compartimos una parte de ese mundo. Hay muchísimas cosas que nos unen. Hay muchísimas cosas que compartimos, pero también hay una cantidad enorme que no compartimos. Entonces, ¿cuál es un principio importante de comunicación? Voy a establecer una comunicación efectiva sobre la base de lo que compartimos y no sobre la base de lo que no compartimos. Porque si comenzamos por lo que no tenemos en común, la comunicación va a ser terrible, la relación va a ser imposible. Pero si comienzo a compartir o comienzo a construir una comunicación efectiva, una relación sana sobre aquello que sí compartimos, entonces allí vamos a hacerlo. De hecho, como sociedad lo que nos sostienen son las cosas que compartimos, no las que no compartimos. Como familia lo que nos sostiene son las cosas que compartimos, no las que no compartimos. Si nos paramos sobre la base de lo que no compartimos, pues va a haber separación, va a haber discordia. ¿Cuál es el problema? Y voy a tocar un punto con el tema de que cada quien piensa y tiene el derecho de tener ideas distintas. ¿Cuál es el problema de la polarización? Que es un espacio que ocurre mucho en la política. La polarización es la incapacidad de conversar juntos. La polarización significa que están tan separados, en los puntos polares, de la opinión, de la forma de ver el asunto, que es imposible conversar juntos. Entonces, cuando se sientan a conversar dos grupos o dos personas polarizadas, están tan separados o están tan parados en aquello que los separa que es imposible llegar a algún acuerdo. Entonces muchas veces hay polarización en los matrimonios, muchas veces hay polarización en la familia. Estoy tan lejos
de pensar o de aceptar lo que tú piensas, que sencillamente la conversación se hace imposible. Y nosotros los seres humanos nacimos para conversar. Es imposible que nosotros podamos construir una relación de cualquier tipo sin una conversación. Y el puente para eso es la comunicación. Y lo más importante para todo, y por eso hoy quiero hablar de eso, de nuestra diferencia, de aquello que nos diferencia de otras personas, es porque ese principio de saber que las personas piensan distinto a mí es lo que me va a ayudar, primero que nada, a no hacerme demasiadas expectativas y no obligar a la persona a que piense como yo. Los animales, el reino animal se comunica, pero ellos no tienen ese poder interpretativo. Eso es algo que pertenece únicamente al ser humano. ¿Qué significa que no tienen ese poder interpretativo? Los animales se comunican con sonidos. Hay sonidos que significan una cosa y solo una cosa. ¿Ok? Y solo una cosa. Por ejemplo, hay un rugido del león que cuando él hace ese rugido, todos los animales entienden que él está marcando territorio. Créame que una gacela o un venado no va a escuchar un león rugir y va a decir, ¿será que me está llamando? ¿Será que quiere que yo vaya? No se va a confundir, porque no tiene forma de interpretación. Eso es algo que se desarrolló en el cerebro humano, no está en ningún otro cerebro de otro ser vivo. El ser humano es el que puede confundirse, y cuando una chica lo trata bien a un hombre, el hombre puede decir, ¿será que gusta de mí? Porque él le está dando una interpretación que puede o no estar en lo correcto. Así como cuando una mujer, el hombre le hace un gesto y dice, no, me ofendió, ¿será que ella no me quiere? No significa que es una sola cosa, eso es algo que ella le da por una estructura mental que tiene. Entonces nosotros tenemos que aprender a aceptar eso y estar dispuestos a, de alguna manera, replantear el asunto si no me estoy dando a entender. Yo creo que hay un trabajo importante. Primero que nada, que el que escucha, de eso va a haber un día que vamos a hablar de la escucha, pero el que escucha, hacerse responsable, que no siempre va a escuchar lo que el otro le quiere decir, y el que hablar de tal forma que pueda ser entendido en lo que quiere decir. Que no esté dejando espacios para los malos entendidos, que no esté dejando espacios para que la persona piense algo distinto. Entonces, eso es una responsabilidad. La comunicación es una responsabilidad que necesitamos asumir para poder generar mejores relaciones. Entonces, no obligues a las personas. Lo primero que te voy a dejar como tarea hoy, si me permite, entiende, no obligues a las personas a pensar como tú. Plantéales tu pensamiento y puede que lo reciban o puede que no. Puede que les parezca bueno o puede que no. Pero eso es algo potestativo de cada quien. Eso es algo potestativo de cada persona. No es algo a lo cual estén obligados. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces, para resumir el café de hoy, entiende que hay personas que no todos van a pensar como tú y que eso está bien. Creo que esa es la guinda del pastel. No todos van a pensar como tú y eso está bien. En la conversación es que puede llegar al punto en que compartan la opinión. Respeta el hecho de que otras personas no piensen como tú. ¿Okay? Respeta el hecho de que otras personas no piensen como tú. Entiende que la persona tiene filtros. Esos filtros son culturales primordialmente. Dónde nacieron, cómo fueron criados, cuáles son sus creencias, cuáles son sus principios, cuáles son sus hábitos. Todos esos son filtros importantes a tomar en cuenta. ¿Ok? Así como ellos tienen una forma particular de ver el mundo, nosotros también, yo tengo una forma particular de ver el mundo. Y que cuando yo estoy hablando de alguien, realmente estoy hablando de mi forma de ver a alguien. No sé si, y quiero hacer un paréntesis, no sé si le ha pasado alguna vez que hay una persona y alguien te dice, esa persona no me cae bien, y otra persona dice, oye, a mí me encanta esa persona. Entonces, ¿creen ustedes que los dos están hablando de la misma persona? No, los dos cada uno está hablando de sí mismo y de cómo ellos ven a esa persona. No tiene nada que ver muchas veces con la persona. De hecho, hay una frase que yo escribí hace un tiempo que generó algo de controversia. Y decía, nosotros somos lo que los demás creen que somos. La verdad es irrelevante. Porque realmente mucha gente no nos conoce ni siquiera en un 40%, pero todos tienen juicios acerca de nosotros. Todos tienen opiniones acerca de nosotros. Y muchas de esas opiniones ni siquiera se acercan a cómo somos realmente nosotros. A mí me pueden decir, ay, tú me pareces tan odioso. Y es una opinión. Otros me dicen, ay, tú sí eres chévere. Y es otra opinión.
Otros me dicen, ay, tú eres muy bondadoso, y eso es una opinión. Y puede que alguna de esas opiniones esté totalmente equivocada como yo soy, pero cada quien tiene el derecho de tenerla, porque es parte de su derecho de pensar y de interpretar a cada quien de forma distinta. Entonces eso es algo que necesitamos aprender. Nuestra diferencia está en que cada quien interpreta el mundo, interpreta a los demás, interpreta la vida de una manera distinta. Y que cuando aprendemos a respetar eso y a no imponerlo, a no obligarlos a pensar como yo estoy pensando, entonces las comunicaciones van a ser más fluidas, más suaves, más constructivas, más generativas. Y eso es lo importante. Con eso quiero que te quedes hoy. Cuando le comentes algo a alguien y alguien piense distinto a ti, no te molestes. No piensas que esa persona está loca. Sencillamente ve el mundo de una manera distinta a como tú la ves. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Quiero utilizar este tiempo también para recordarles la masterclass que tengo el 28 de abril a las 8 de la noche, a la cual se pueden inscribir en el link que está en mi bio, donde vamos a aprender a cómo poder seguir sin rendirnos, a cómo poder seguir adelante, a cómo poder avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese proceso, en ese valle, en ese caminar hacia mis sueños, me quedo solo, o me siento solo, o tengo embates de la vida que me dicen, yo no voy a seguir en esto, yo voy a renunciar porque no aguanto este peso, no aguanto este proceso, no aguanto esto, la presión es muy fuerte y quiero desistir. ¿Cuáles son los principios a los cuales me debo adherir y con qué necesito conectarme para poder seguir sin rendirme? Eso lo vamos a ver el 28 de abril, es totalmente gratis, está el link en mi bio de Instagram, y también está el link en YouTube. Pueden conectarse y pueden allí ser parte de esa conferencia, y por supuesto pueden compartir ese link con tantas personas como quieran para que también se inscriban y nos veamos el 28 de abril a las 8 de la noche. Y hoy les quiero recordar que mañana nos vemos a las 7:37 de la mañana con el segundo episodio de la serie de comunicación efectiva y qué es lo que vamos a necesitar para que nuestras comunicaciones sean mejor. Cualquier comentario, cualquier pregunta, por supuesto, vamos a dejarlo abierto. Vamos a colocar un sticker para preguntas sobre comunicación efectiva en Instagram. Así que nos vemos allí. Un abrazo y que tengan todos el mejor día posible. Mañana 7:37 de la mañana, Café con Propósito.